En este vídeo vamos a abordar un problema que se ha puesto últimamente muy de moda en el examen de selectividad, que son los problemas de distribución binomial. Prácticamente en todos los exámenes recientes de selectividad ha caído un problema de distribución binomial. A ver, la característica de estos problemas es que primero, parecen problemas de probabilidad, o sea, según te los enuncian, dan la impresión de ser problemas de probabilidad, pero lo primero que tienes que caer en la cuenta es que el experimento que te proponen, ¿verdad?, va a ser un experimento que solo va a tener dos resultados. Es decir, que solo va a tener dos sucesos. Supongamos que uno es el suceso A, ¿vale?, y que otro es el suceso B. Pues ojo, en cuanto te propongan, repito, en lo que aparentemente da la impresión de ser un problema de probabilidad, ¿vale? En cuanto te propongan un experimento con dos sucesos, ojo, tienes que decir, puede que sea de probabilidad, ¿vale? O que sea de distribución binomial. Importante, bien porque te lo den en el enunciado, bien porque se puedan calcular, hay que conocer las probabilidades de estos dos sucesos. Supongamos que la probabilidad del suceso A es P y que la probabilidad del suceso B es 1 menos P. Si solamente hay dos sucesos, repito, si la de A es P, lógicamente la de B sería 1 menos P. Pues ¿sabéis cuál es la clave para darte cuenta de que se trata, en vez de ser problemas de probabilidad, de que el problema se trata de distribución binomial? Que llamando n al número de veces, ¿vale? Número de veces que se hace el experimento, ¿vale? Número de veces, repito, que se hace el experimento, pues que este número de veces que se hace el experimento sea mayor que 1. En cuanto te propongan, repito, un experimento con dos resultados y te digan que ese experimento se hace más de una vez, no estás en un problema de probabilidad, ¿vale? Estás en un problema de distribución binomial, ¿vale? Ejemplos rápidos. Imagínate que el experimento es valorar si uno se presenta a un examen, valorar si A aprueba o B suspende. Pues hombre, el experimento presentarse al examen tiene dos sucesos. Repito, aprobar, suspender. En cuanto en el enunciado te digan un alumno se presenta a 7 exámenes, es decir, en cuanto el experimento se haga 7 veces, binomial, ¿sí? O la probabilidad de que un arquero dispare y dé en el blanco es tanto, ¿sí? Vale, o sea, el experimento sería disparar y los sucesos protagonistas, dar en el blanco, no dar en el blanco, ¿vale? ¿Sí? Pues si te dicen, el arquero dispara 10 flechas, binomial. O sea, en cuanto el experimento, repito, se haga más de una vez, binomial. ¿Y qué hay que hacer si detectas que un problema es de distribución binomial? Pues definir lo que técnicamente se llama una variable aleatoria X, ¿vale? ¿Cómo qué? No es cuestión de imaginación, es obligatorio binomial definir X como el número de veces, ¿vale? Número de veces que se da el suceso A, ¿vale? O sea, número de veces que se da el suceso más protagonista del problema, y por pura notación matemática, cuando detectas que una variable presenta distribución binomial, esta flechita significa lleva distribución, pues se suele poner la B de binomial y luego valor de n, o sea, número de veces que se hace el experimento, y valor de P, es decir, probabilidad de que se dé el suceso A, ¿vale? Y chicos, que esto es lo importante. ¿Y qué ventaja tiene darte cuenta de que un problema tiene distribución binomial? Que en cuanto te pidan que calcules la probabilidad de que X, de que tu variable aleatoria tome un valor K, pues que no hay que pensar, que ya hay una fórmula inventada que es n sobre K, luego es por P elevado a K y por 1 menos P, ¿vale?, elevado a n menos K. ¿Vale? O sea que a la hora de calcular cualquier probabilidad que tenga que ver con una variable que tiene distribución binomial, pues eso, ¿no? La probabilidad de que esa variable tome un valor K se hace con esta formulita. Por cierto, que lo comentamos en algún vídeo anterior, no olvidemos que n sobre K son las combinaciones de n elementos tomados de K en K, ¿vale? Que con fórmula oficial es dividir n factorial entre K factorial y luego es n menos K
factorial, ¿vale? ¿Sí? Repito, n sobre k es un número combinatorio y se calcula aplicando esa formulita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, prototipo de problema de distribución binomial. Pues mirad, tengo aquí uno de un examen de selectividad relativamente reciente y dice, se estima que la probabilidad de que nazca un varón es 0,55. Se estima que la probabilidad de que nazca un varón es 0,55 y por lo tanto 0,45 dice la de que nazca una mujer. 0,45 sería, repito, la de que nazca una mujer. Vale, pues dice a continuación, si una familia tiene 6 hijos, ¿vale? Hallar la probabilidad de, y van poniendo apartados, ¿vale? ¿Sí? En el primer apartado dice que exactamente 4 de ellos sean varones. O sea, si una familia tiene 6 hijos, repito, calcular la probabilidad, ¿vale?, de que exactamente 4 de ellos sean varones. Bien, pues la forma, repito, de darte cuenta que es la clave de que un problema es de binomial es que tú dices, experimento, ¿vale? Venga, experimento sería tener un hijo, ¿vale? ¿Sí? Sucesos, o sea, resultados que tiene este experimento. Pues aquí está la clave, solo 2. El hijo puede ser varón, vamos a llamarle V al suceso que el hijo sea varón, o M, el hijo puede ser mujer. Bien, pues aquí, chicos, aquí es donde nos tenemos que mosquear, ¿vale? ¿Sí? En cuanto nos propongan un experimento que solo tiene 2 sucesos, recuerda, el problema podría ser de probabilidad pura y dura o el problema podría ser de distribución binomial. Importante, las probabilidades de estos 2 sucesos me las tienen que dar. Pues me las han dado, ¿verdad? La probabilidad de que el hijo sea varón, me han dicho que es 0,55, ¿vale? Esta para las fórmulas hay que llamarle P. Y por otra parte, la probabilidad de que el hijo sea mujer, pues 0,45, ¿no? Que esta para las fórmulas se llamaría 1 menos P. Vale, ¿y qué hemos dicho antes en la teoría que es la clave? ¿Cómo nos enteramos de que efectivamente estamos ante un problema de distribución binomial? Por el valor de n. N se considera el número de veces que se hace el experimento y según el enunciado, ¿verdad?, de este problema, ¿cuántas veces vamos a hacer el experimento? Pues si me dicen que una familia ha tenido 6 hijos, n es igual a 6, ¿no? Pues lo digo, en cuanto el número de veces que se hace el experimento es más de 1, estás ante un problema, ¿vale?, de distribución binomial, ¿vale? Vale, ojo que la cosa es más lenta de lo que parece, En cuanto te das cuenta de que el problema es de binomial, lo siguiente que tienes que hacer es definir tu variable aleatoria x mayúscula, ¿vale? ¿Sí? Vale, y como os decía en la teoría, la variable x no se puede definir como a cada uno le dé la gana, obligatorio. Número de veces que se dé uno de los 2 sucesos. Vale, pues vamos a poner, por ejemplo, número, ¿vale?, de veces que el hijo que nace es varón, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues eso, número de veces que se da uno de los 2 sucesos, pues varón. Vale, pues entonces, esta variable presenta distribución binomial, que se pone así, b de binomial, vale, parámetros n, 6, ¿sí?, porque el experimento se hace 6 veces, y probabilidad de varón, 0,55, ¿vale? Vale, pues eso lo pones, ¿vale? Sí, y a partir de ahí dices, te vas aquí a la teoría, ¿vale? Y dices, cualquier probabilidad que me pidáis se calcula con la fórmula oficial de la binomial, que es la que dice que la probabilidad de que x tome un valor k es n, que es 6, ¿vale?, sobre k por 1 menos p, perdón, por p. P es 0, en nuestro problema es 0,55 elevado a k, ¿sí?, y por 1 menos p, que era 0,45, ¿vale?, elevado a 6 menos k. O sea que cualquier probabilidad que nos pidan, aplicar esta formulita y ya está. ¿Vale? ¿Qué nos piden exactamente en el apartado A?
probabilidad de que nazcan de los 6 niños que tiene la familia, de que exactamente 4 sean varones, pues me están pidiendo la probabilidad de que X número de hijos varones sea igual a 4, ¿no? Pues nada que pensar ni nada que opinar. Aplicar esta fórmula para K igual a 4, ¿vale? Sería entonces 6 sobre 4 por P, que es 0,55, ¿vale? Elevado a 4, y por 1 menos P, que es 0,45, elevado, según la fórmula oficial, ¿elevado a qué? A 6 menos 4, que es 2, ¿vale? El 6 sobre 4, combinaciones de 6 elementos tomados de 4 en 4, que sería dividir 6 factorial entre 4 factorial y 6 menos 4, 2 factorial. El resto, chicos, sería tirar de calculadora y lo que diga la calculadora, ¿vale? En el apartado B nos piden calcular la probabilidad de que como máximo la familia tenga 2 hijos varones, como máximo 2, ¿vale? Bien, ¿cómo traduciríamos esta frase al lenguaje matemático? Pues chicos, diciendo probabilidad de que X número de hijos varones es como máximo 2, sería que X sea menor o igual que 2. Repito, cada vez que digas X di número de hijos varones, pues como máximo 2 sería número de hijos varones menor o igual que 2. Importante, en la fórmula de la binomial solamente hay fórmula para calcular la probabilidad de que la variable X sea exactamente igual a un número. ¿Qué pasa si te piden probabilidades de que X sea menor o mayor que un número? Pues ya digo que como solamente se pueden calcular con igual, que hay que hacerlas caso a caso. Por lo tanto, hay que razonar ¿en qué casos el número de hijos sería menor o igual que 2? Pues cuando el número de hijos sea 0, o sea, probabilidad de que X sea 0, o que sumar cuando el número de hijos sea 1, o sea, que sería sumarle la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿vale? O que sumar probabilidad de que el número de hijos, ¿vale?, sea 2, ¿no? O sea, probabilidad de que X sea exactamente igual a 2. A partir de que ya tienes las probabilidades con igual, tiras de la formulita esta oficial y la aplicas, pues eso, ¿no? Para K igual a 0 primero, para K igual a 1 después y finalmente para K igual a 2, ¿no? Pues para K igual a 0 sería 6 sobre 0 por P, que era 0,55, ¿vale? Elevado a 0, y por 1 menos P, que era 0,45, elevado a 6 menos 0, que es 6. Repito, esto es para el 0, ¿sí? Para el 1, ¿sí? Pues 6 sobre 1 por P, que es 0,55, elevado a 1, y por 0,45, ¿verdad? 0,45 elevado a 6 menos 1, que es 5, ¿vale? Y para K igual a 2, la fórmula para K igual a 2, pues igual, ¿no? 6 sobre 2, P 0,55 elevado a 2, ¿vale? Y 1 menos P, 0,45 elevado a 6 menos 2, que es 4. El resto, pues calcular los números combinatorios, 6 sobre 2, pues sería 6 factorial partido por 2 factorial y por 6 menos 2, que es 4 factorial. 6 sobre 1, cualquier número sobre 1 es el número, o sea, 6 sobre 1 sería 6, y 6 sobre 0, cualquier número sobre 0 es 1, ¿vale? Bien, pues a partir de ahí, calculadora y lo que diga la calculadora, ¿vale? ¿Sí? Vale, de esta manera, repito, habríamos calculado la probabilidad de que el número de hijos varones sea menor o igual que 2. Ya digo, si te piden probabilidades con igual, como antes, probabilidad de que X sea igual a 4, aplicas la fórmula para que K igual a 4 y ya está. Que te la piden con mayor o menor, caso a caso, uno por uno, todos los casos que incluya ese suceso, ¿vale? De hecho, chicos, en el apartado C dice hallar la probabilidad de que al menos uno de los hijos sea varón, ¿vale? Repito, probabilidad, de que al menos uno de los hijos sea varón. Pues sería probabilidad de que X, que es el número de hijos varones, al menos uno, ¿cómo lo pondríamos? Pues al menos uno sería uno más, ¿no? O sea que sería probabilidad, pues eso, ¿no? De que el número de hijos varones X sea
mayor o igual que 1. Bien, de nuevo se trata de un mayor igual. Habría que hacerlo caso a caso. ¿Y qué casos incluye el suceso mayor o igual que 1? Pues que sea 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o los 6. Recordemos que la familia tenía 6 hijos. Demasiados casos, ¿no? Bueno, pues en cuanto un suceso sea o largo o complicado, no olvidéis que siempre puedes poner, y así es como se debería hacer, 1 menos la probabilidad de lo que técnicamente se llama su suceso contrario. Lo contrario de que al menos haya un hijo varón sería que el número de hijos varones sean, pues que no haya ninguno, ¿no? Lo contrario de al menos 1 es ninguno. Por lo tanto, sería 1 menos la probabilidad, repito, de que el número de hijos varones sea 0, ¿vale? Pues aplicaríamos la formulita esta de antes para que igual a 0 y asunto resuelto, ¿no? Sería 1 menos, pues eso, ¿no? 6 sobre 0 por P, que es 0,55 elevado a 0, y por 1 menos P, que es el 0,45 elevado a 6 menos 0, que es 6, ¿vale? ¿Sí? Bien, 6 sobre 0 es 1. Recordemos que cualquier número elevado a 0 es 1. Pues esto quedaría 1 menos, pues 0,45, 0,45 elevado a 6. O lo dejas así o tiras de calculadora y problema resuelto.